Hola a todos mis niños de grado tercero C. El día de hoy quiero compartirles la segunda parte de la guía de finalización de primer periodo en el área de ciencias naturales, ¿de acuerdo? Como siempre nos encontramos en la primera página con los logros, con los indicadores de logro, con el eje temático, el eje articulador y las estrategias de evaluación. ¿Listo? Muy bien, en la siguiente página ya nos vamos a encontrar con el tema que nos compete específicamente en el día de hoy. Muy bien. Como tuvimos la fortuna de estar durante mucho tiempo en el aula de clase, durante el primer periodo académico, allí pudimos ver los 5 reinos de la naturaleza. Recordemos cuáles son. Entonces, el reino animal, el reino vegetal, el reino monera, el reino protista y el reino fungi o de los hongos, ¿sí? En este primer periodo nos enfocamos en reconocer y ver más a fondo el reino animal, que es el reino al cual pertenecemos todos los seres humanos, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros somos animales racionales, ¿sí? Somos considerados racionales porque somos seres pensantes. Entonces vimos las características de los animales, la clasificación según su hábitat, según su tipo de alimentación, según la estructura de su cuerpo, los vertebrados, los invertebrados. Bueno, vimos muchas cosas y en ese momento ya nos correspondirá el segundo reino, que es el reino vegetal. Allí encontramos las plantas y en la planta debemos reconocer cuáles son sus partes y qué función tiene cada una de las partes de la planta. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es la primera parte y la parte fundamental de una planta? Tenemos aquí la raíz, ¿cierto? Entonces dice que la raíz es la parte que se encuentra debajo de la tierra. Quiere decir que es la parte que no vemos a simple vista, pero que sabemos que está allí y que si no estuviera, la plantita no existiría y no se sostendría. Es como una casa, ¿cierto? Antes de construir un edificio, bajo la tierra hay unos cimientos muy fuertes que son los que sostienen esa casa. Lo mismo pasa con la raíz de la planta, serían esos cimientos de la planta. Muy bien, ¿qué funciones tiene esa raíz? Aquí nos dice absorber el agua y las sales minerales del suelo, mantener fija a la planta del suelo, conduce el agua y las sales minerales desde el suelo hasta el resto de la planta y almacena sustancias alimenticias. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que la raíz es el suelo de la planta, es lo que le ayuda a sostenerse, pero también es muy importante porque le permite alimentarse y nutrirse. ¿Listo? Aunque no lo creamos, la planta se nutre desde abajo, desde la raíz. Muy bien, ahora seguimos con la segunda parte de la planta, que sería el tallo. Aquí lo encontramos, dice, para entender la estructura de la planta, el tallo crece en sentido contrario a la raíz. La raíz crece hacia abajo, se entierra en la tierra, valga la redundancia, pero el tallo crece al contrario. Ese sí lo podemos ver porque esta es la tierra. Aquí abajo está la raíz de la planta que crece hacia abajo y aquí ya encontramos el tallo de la planta. ¿Listo? Los tallos pueden ser cortos o largos según el tipo de planta. ¿Qué funciones tienen es el tallo de una planta? Entonces dice, transporta agua y nutrientes, perdón, de las raíces a las hojas y el alimento producido por estas al resto de la planta. Entonces el tallo es como el cuerpo del ser humano, ¿sí? Así como nosotros tenemos un tronco con sus extremidades que nos ayuda a sostener todo el cuerpo, lo mismo sucede con la planta. Ella tiene un tallo que le ayuda a sostener sus ramas, sus hojas, sus flores, sus frutos, ¿cierto? Muy bien. Y además de eso cumple una función fundamental, que es transportar el agua y los nutrientes. Entonces, la raíz absorbe los nutrientes, pero el tallo los transporta y los lleva al resto de la planta. Dice, también sirve para mantener la estabilidad de la planta y le da la capacidad de alcanzar la altura necesaria para ser expuesta a la luz del sol, porque las plantas se alimentan de la luz del sol, que es fundamental ese proceso de fotosíntesis, que más adelante profundizaremos en él. Luego encontramos entonces la tercera parte de la planta, que sería la hoja. ¿Qué nos dice allí? Son muy variadas en forma, color y tamaño. Su riqueza es absoluta en la tierra. Entonces, vemos plantas con hojas de muchas formas,
Incluso colores, tamaños, ¿cierto? Y texturas son diferentes. ¿Qué función tienen las hojitas? Aquí nos dice, contiene el pigmento verde llamado clorofila, que absorbe la energía de la luz solar y la usa para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Bueno, ¿ustedes por qué creen que es tan importante que no talemos los árboles ni cortemos las plantas? A ver, ¿ustedes qué creen? Pensemos un poquito. No es porque es que la flor se ve bonita, obviamente se ve hermosa, es el paisaje natural, pero aquí hay algo importante. Ellas convierten el dióxido de carbono en oxígeno y sabemos que el oxígeno es el gas por excelencia con el que nosotros vivimos, los seres humanos. Sin oxígeno, los seres humanos no podríamos vivir, no podríamos estar en la Tierra, lo mismo algunos animales, ¿cierto? Entonces, es importante porque a través de esas hojitas entonces se hace el proceso de cambio, convierte el dióxido de carbono, que es lo que nosotros expulsamos al exhalar, y lo convierte en oxígeno, que es ese oxígeno que nos ayuda a nosotros a vivir. También dice, absorben y difunden agua y gases. Muy bien. Luego nos encontramos con la flor, que es la cuarta parte de la planta. Dice, son importantes en la fabricación de semillas. Se componen en parte masculina llamada estambre y parte femenina llamada pistilo. Cuando en la parte interna de la flor el ovario es fecundado por el polen, comienza a transformarse en fruto. Los óvulos se convierten en semillas. ¡Oh, qué bonito! Entonces aquí encontramos el proceso de reproducción de la planta. Así como los seres humanos, vamos a ver en el siguiente periodo, tenemos un sistema reproductor que nos permite reproducirnos, valga la redundancia, y que nuestra raza continúe, ¿cierto? ¿Qué sucede con las plantas? A través de las flores y de ese proceso de fecundación expulsan el fruto y en el fruto está la semilla, que es lo que permite que esa semillita vuelva a caer a la tierra, vuelva a germinar y crezca otra planta. Ese es el proceso de reproducción. Entonces, la flor lo que permite es ese proceso de reproducción para que las plantas no se acaben. Y finalmente encontramos el fruto. ¿Qué nos dice allí? Varían según la distribución de las semillas, dentro de ellos o cuantas tengan. Las naranjas, las manzanas y los tomates tienen gran cantidad de semillas. Si abrimos una naranja vemos que hay muchas pepitas. No son pepitas, son semillas, pero nosotros les llamamos así. La papaya, por ejemplo, tiene muchas semillas por dentro. La manzana también. Dice, hay frutos que carecen de pulpa y que se consideran como frutos secos, como ejemplo de ellos tenemos la almendra, la nuez, el maní, entre otros. Muy bien. Ahora vamos a encontrarnos con la actividad específica de esta guía. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos lo siguiente. Aparece la planta, que ya se las expliqué, ¿cierto? Con todas y cada una de sus partes. Podemos ver allá abajo la raíz, tallo, hojas, flores, fruto y también hay otras partecitas pequeñas. Nos dice la raíz, permite a la planta sujetarse al suelo y absorber sustancias. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Luego dice el tallo. Tallo sostiene a la planta y transporta agua y otras sustancias. Luego nos dice la hoja, por aquí está arriba. Sirven para elaborar su alimento y para respirar. Por allí respira la planta. La flor, dice, se transforma en fruto. Aquí tenemos el fruto, contiene las semillas para que pueda seguirse reproduciendo la planta. El peciolo, dice, es la parte por donde la hoja se une al tallo. Ya son partes más específicas de la planta. Y el limbo, dice, es la parte ancha y plana de la hojita. ¿Listo? Ahora, ¿qué actividad vamos a realizar? Vamos a escribir en el cuaderno todo lo que encontramos en la página anterior, aquí, la planta y sus partes, lo vamos a escribir con excelente ortografía, con muy bonita letra y muy ordenada. Dice, escribe en tu cuaderno las partes de la planta con sus respectivas funciones y en un octavo de cartulina, si tienen un octavo de cartulina, bien, si no, entonces en una hoja de blog o en una hojita de su cuaderno. Dibuja o imprime la imagen de la planta. Entonces aquí tenemos la imagen, ¿cierto? Aquí a la izquierda está la imagen completica de la planta. Esa que está resaltada en azul es la que van a dibujar o van a imprimir para quienes lo puedan hacer. Luego la van a decorar con plastilina si tienen o si no,
con témperas o si no, con colores, con la basurita de sacapuntas de los colores, si tengo arrocitos de la cocina, lentejitas, bueno, lo importante es que cada uno sea muy creativo y decore su planta. Y allí resalta cada una de sus partes, entonces le podemos poner un palillito o en un pedacito de papel escribimos, esta es la raíz, tallo, hojas, flores, fruto. Y al final dice, observa el video que se encuentra en el link para que aclares tus dudas sobre el tema. Aquí tenemos un video que ustedes pueden observar y eso sería todo por el día de hoy. Mucha suerte.